Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia. No puedo pelear contra algo invisible. Muy buenas noches, querida familia de Radio María y seguidores de Armando Lío. Es un placer poder acompañaros en esta noche de domingo estupenda y maravillosa, dispuestos como siempre a armar lío. Vamos a comenzar presentando a los que nos encontramos hoy aquí, dispuestos a acompañaros en los siguientes minutos. Vámonos hasta Guatemala para saludar a nuestra queridísima Claudia Abá. Hola a todos y bienvenidos a un programa más desde Guatemala. Un abrazo y un saludo a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un programa muy bonito y estamos muy emocionados de compartir este programa con todos ustedes. Precioso, se va a quedar desde luego maravilloso. Lucy Cardozo, no necesitamos abuela, vais a pa. Buenas noches, ojalá me hayan extrañado porque yo a ustedes súper sí. Entonces, acompáñenos a esta programación. Y también va a acompañarnos desde España nuestro querido Bernabé González. Yo con cariño a todos nuestros oyentes, pero es que no me da tiempo a echarlos de menos. Es que estoy aquí semana sí, semana también. Pero bueno, siempre está bien estar con vosotros. Siempre es un lujo poder tener esta oportunidad de acompañarnos unos a otros por medio de este medio, valga la redundancia. Pendiente de todos vosotros, nuestro equipo de redes sociales. Y como siempre, un verdadero placer saludarles, este que os habla, Fran Juárez. Pues vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre para que nos llegue una palabra de parte del Señor en medio de este programa. María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. 30º domingo del tiempo ordinario. Viernes celebrábamos a San Antonio María Claret, obispo, el pasado jueves a San Juan de Capistrano, presbítero, y el pasado miércoles celebramos la gran memoria de San Juan Pablo II, otro de los que sumamos al calendario de santos y patronos de este programa de Armando Lío, como no puede ser de otra forma. Queremos que participéis en el programa. Hoy, además, yo creo que es algo que de alguna forma nos toca a todos y va a ser importante que lo compartamos. También os recordamos que podéis comunicarnos aquellas temáticas que queréis que tratemos en el programa para poder llegar más profundamente a aquellos intereses que tenéis. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues ya sabéis, a través de nuestras vías de contacto habituales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Nos podéis buscar con el usuario ArmandoLío RM o también os podéis comunicar
o mandar mensajes de audio a nuestro número de WhatsApp o Telegram más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Y por supuesto, os recordamos que muchas veces se nos olvida que podéis volver a escuchar todos los programas de Armando Lío a través de la página de podcast de Radio María España en la página radiomaria.es. ¿Que nos queréis escribir un correíto? Pues también lo podéis hacer. ¿Cómo? Pues a través del correo armandolio@radiomaria.es. Pues vamos a arrancar dándole paso a nuestro querido Joshua Lucero para que nos ponga al tanto de las noticias que acontecen en nuestros países. Retomamos esta sección que creo que es muy importante para poder estrechar estos lazos de comunión y saber qué nos pasa en un lado y al otro del gran charco. Bienvenidos, estimados amigos Radio Escuchas, a este informativo en Armando Lío. Joshua Lucero les saluda y a continuación las noticias más importantes de los países en los que emitimos. En España tenemos que el Congreso español rechazó la propuesta de reducir la jornada laboral, frenando una reforma clave impulsada por el gobierno. Paralelamente crece la tensión política tras las nuevas revelaciones del caso Koldo, que implican presunta corrupción en contratos públicos. En el plano social, el Ejecutivo destinó fondos a combatir la violencia de género y en el ámbito religioso, la Iglesia Católica en España reforzó sus protocolos contra abusos en menores durante un encuentro nacional convocado por la Conferencia Episcopal. En Guatemala, la Arquidiócesis de Santiago invitó a toda la comunidad de fieles católicos y a los medios de comunicación a participar en la misa de envío del segundo sínodo arquidiocesano, bajo el lema Viviendo y Anunciando el Evangelio. El evento se llevó a cabo hoy domingo 26 de octubre. Los participantes se reunieron por vicarías e iniciaron una peregrinación hacia la plaza central frente a la Catedral Metropolitana. Durante la jornada se vivió un momento de unidad y comunión eclesial, un encuentro de fe, compromiso y misión evangelizadora. En Paraguay tenemos el rezo del Ángelus por el Octubre Rosa, donde funcionarios del Arzobispado de Asunción se unieron para este rezo mariano con una intención especial por quienes enfrentan el cáncer de mama. La plegaria fue ofrecida en solidaridad con todas las personas que luchan contra esta enfermedad y sus familias, elevando una voz de fe y esperanza. En Panamá, miles de devotos del Cristo Negro de Portobelo peregrinaron hacia el histórico poblado de Portobelo en la provincia de Colón para rendir homenaje, cumplir promesas y agradecer los milagros recibidos. Durante la misa solemne del 21 de octubre, Monseñor Manuel Ochogavía dirigió un mensaje de esperanza y compromiso social, recordando que los panameños nos merecemos esperanza y que la fe en el Cristo Negro es un camino para recuperarla. También pidió orar por quienes atraviesan dificultades y advirtió sobre la necesidad de revisar los valores que guían a la sociedad. Radio María también estuvo presente en esta peregrinación, acompañando a los miles de fieles peregrinos que se dieron cita en el Santuario Jesús Nazareno de Portobelo, llevando incluso un gran listado de intenciones de nuestros oyentes y orando ante su imagen. Si quieren ver a este servidor en acción, los animo a entrar a las redes sociales de Radio María Panamá, @Radio María Pa. Cerramos este segmento con El Salvador, y es que se reporta un bloqueo en el Tribunal Supremo Electoral que podría afectar el reconocimiento de los resultados de las elecciones si no se actúa antes de la fecha límite del 30 de noviembre. Una de las principales preocupaciones es que los opositores a los resultados electorales, que se describen como no demócratas, intentarán generar caos postelectoral. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío. Joshua Lucero se despide y será hasta la siguiente. Pues muchísimas gracias, querido Joshua Lucero. Y conocida toda la actualidad, vamos a darle al play
a un programa que yo creo que nos va a ayudar mucho porque nos va a poner en la actualidad y en dónde estamos. Hoy ponemos la vista, mejor dicho, el oído en algo que nos une a todos los que estamos aquí, tanto a un lado como al otro de la radio. Le damos al play a Lío Radio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Pues este es el medio en el que nos movemos y a través de estas ondas os puede llegar a vosotros este mensaje y nos hace comunicarnos unos con otros. Querido José García, cuéntanos un poquito qué significa esta palabra, de dónde viene y ya profundizaremos un poquito más. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la palabra radio? Sí, esa pequeña palabra que hoy usamos para referirnos al aparato que nos acompaña con música, con noticias o con voces familiares. Pero ¿de dónde viene realmente? La historia de la palabra radio es curiosa porque su significado ha cambiado y se ha expandido con el tiempo. Todo comienza con la palabra latina radius. Radius significaba originalmente vara, rayo o radio en el sentido geométrico, como el del círculo. Era una palabra que evocaba algo que se extendía desde un punto hacia afuera. De ahí vienen otras palabras que todavía usamos: radial, radiación, radiografía y también, por supuesto, radio. En latín, radius tenía una idea de dirección, extensión y energía, algo que se proyecta, que se expande. Y no es casualidad que siglos después esa misma imagen se usara para describir algo tan invisible y expansivo como las ondas electromagnéticas. Pero la palabra radio no se aplicó de inmediato al medio de comunicación que conocemos. A finales del siglo XIX los científicos empezaron a experimentar con la transmisión de señales sin cables. Primero se habla de telegrafía sin hilos o wireless telegraphy en inglés, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando se popularizó el término radio, abreviando esa expresión radiotelegrafía, o sea, radiotelegrafía. Así, radio pasó a designar el sistema de transmisión, el fenómeno físico de las ondas, el dispositivo receptor y finalmente el medio de comunicación. En una sola palabra convivían la ciencia, la técnica y la cultura. Curiosamente, en español, radio tiene muchos significados. Puede ser radio como el medio, radio como la mitad del diámetro de un círculo, radio como el hueso del antebrazo, e incluso radio como la sustancia química radiactiva descubierta por Marie y Pierre Curie en 1898. Todas estas acepciones tienen un mismo origen, esa idea de emanar, de salir desde un punto, de irradiar. Ya sea una señal que se propaga por aire, una línea que parte del centro de un círculo o una energía que emite una luz invisible. Radio siempre conserva esa raíz que alude a la difusión, la conexión y el alcance. En cierto modo, la palabra radio encarna su propio significado, una palabra breve que nace de un punto y se expande como una voz que viaja por el aire y llega a tus oídos, sin cables, sin fronteras, sin tiempo. Así que la próxima vez que enciendas la radio, recuerda, no solo estás escuchando un aparato, estás participando de una historia milenaria, nacida, por supuesto, del latín, impulsada por la ciencia y sostenida por esa magia de esta palabra. Mágica, sin lugar a duda, querido José, muchísimas gracias. Y es que esto nos ayuda a poder comprender por qué queríamos tratar esta temática, porque aunque muchos jóvenes puede ser que les parezca esto algo arcaico, algo del Pleistoceno, es algo mucho más actual de lo que pensamos, porque la radio es un medio que ha sobrevivido, démonos cuenta, a guerras, a los televisores, a las pantallas táctiles y que sigue siendo, como nos decía San Juan Pablo II, un instrumento de comunión capaz de unir corazones más allá de las distancias.
Y por eso hoy queremos ir más allá. ¿Qué significa la radio en la vida de los jóvenes? ¿Qué papel puede tener en un mundo dominado por lo digital y por todas las redes sociales? Pero sobre todo, ¿cómo puede ser la radio una voz que evangeliza, que acompaña, que inspira y que sigue haciendo lío como nos pidió el Papa Francisco? Eso es lo que queremos acometer hoy, querida Claudia Abad. Antes de nada, nos lo mencionaba también José un poco en este preámbulo, pero vamos a indagar un pelín, aunque sea, en la historia de este medio radio. Así es, Fran, y es muy importante conocer, ¿verdad?, parte de la historia para poder también comprender nuestro presente. Y la historia nos dice que la radio nace oficialmente en 1906, con las primeras transmisiones de Reginald Fessenden y Guglielmo Marconi. En la década de 1920 surgen las primeras emisoras regulares en Europa y América. En España, Radio Barcelona en 1924 fue pionera. Durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, la radio se consolidó como medio de información y esperanza, la voz que acompañaba incluso en medio del miedo. Y en el siglo XX fue la Escuela del Oído, la Universidad Popular y un medio cultural fundamental inspirando obras literarias y cinematográficas. Ejemplo, Good Morning Vietnam en 1987, o Radio Days en 1987 también, donde se muestra cómo la radio une a generaciones y se convierte en banda sonora de vida. Todo esto parte de la historia, muy bonito, muy interesante conocer de dónde viene la radio. Bueno, démonos cuenta que al otro lado del océano, en el año 1920, en Argentina, se pronunciarían esas primeras palabras a través de la radio, o mejor dicho, comenzaba incluso como un medio musical, porque la primera transmisión fue precisamente la ópera Parsifal en Buenos Aires. Pero después, en el año 1921, las primeras transmisiones llegarían a México. Primero con pruebas experimentales y luego más allá, con estaciones como la Constantino de Tárnava en Monterrey. Así que la radio se expandió rápidamente por todo el continente en la década de 1920, convirtiéndose sin lugar a dudar en un medio de comunicación fundamental, de entretenimiento y sobre todo de noticias. Así que tengamos en cuenta este dato que nos ha acompañado ya desde hace más de un siglo. Y la radio, sobre todo, yo creo que es, querida Lucy Cardozo, para nosotros y para el mundo actual, por supuesto esto, ¿no? Formación, esta transmisión de la cultura, pero sobre todo compañía. Esto es algo que todavía yo creo que no ha conseguido lograr ni siquiera los otros medios de comunicaciones, como puede ser la televisión o ni siquiera internet, ¿no? Porque esta no sé qué tendrá, dicen que es la magia de la radio, pero es algo cierto, ¿no? Y esto se ve palpable y patente en todas nuestras organizaciones, en todas las estadísticas, y creo que eso es lo que podemos ver ahora. Sí, la verdad que les voy a compartir este dato súper importante. ¿Sabían que la UNESCO, por ejemplo, lo declaró como un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y una plataforma para el discurso democrático? Esto es súper importante. Además que según el informe de Digital News Report 2024 del Reuters Institute, Universidad de Oxford, dice que un 61% de los jóvenes de entre los 18 a los 24 años escuchan contenidos de audio o podcast al menos una vez por semana, y yo me incluyo. También otro dato súper importante es que en España, según el Estudio General de Medios, la radio mantiene una penetración de 53% diaria en la población y el formato podcast crece especialmente entre jóvenes. Mientras que según los estudios recientes en Latinoamérica, sobresale como medio principal de comunicación con un 70%. La radio en tiempos de soledad sobre información sigue ofreciendo algo que otros medios no. Y te cuento cuál es.
es la intimidad y la compañía. La voz llega a donde no llegan las pantallas y es aquella voz que nos acompaña, como ya mencioné, en nuestros momentos de trabajo, mientras lavamos los platos, mientras vamos a repasar, mientras vamos en el tráfico. Es la radio quien nos acompaña, ya sea en cualquiera de sus formatos. Entonces, estos datos nos súper sirven. Y es que todo lo que los jóvenes disfrutan hoy, la música en Spotify, YouTube incluso, porque YouTube ya no solamente se ve, sino que también se percibe como una plataforma de podcast en sí misma, o incluso el resto de Internet, las playlists que tienen los jóvenes y todo esto, su base, su mamá, es la radio. Todo lo que conocemos hoy no existiría si no fuera por este medio. A mí me llamaba la atención, ¿no?, pues que la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, estableciera a nivel mundial el día 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, ¿no? Porque es cierto que hay días mundiales para todo y hoy día ya, ¿no?, para la redundancia, pero es cierto que cuando un organismo, una organización mundial se pronuncia de esta forma es porque sabe o se percibe que es importante para la humanidad. En cierto modo, merece este programa para que entendamos también nosotros, desde esta perspectiva, por qué los cristianos debíamos y teníamos que estar en la radio y qué papel ha jugado la Iglesia en la transmisión y en la difusión de la radio y cómo lo ha aprovechado para actualizar, para que luego digan que no somos modernos o que somos retrógrados, ¿no?, para expandir el mensaje del Evangelio. Es algo importantísimo, ¿no? No es lo mismo Jesucristo, los apóstoles, lo primero que hizo que fue mandarlos de dos en dos a evangelizar por todas partes, ¿no? Y luego después, cuando los dejó con el Espíritu Santo, dijo, ¡hala! Ahora id por todo el mundo y anunciar la buena nueva, ¿no? Por eso yo creo que la radio en el pensamiento cristiano tiene un papel fundamental, Bernabé. Pues sí, Fran, nada más lejos de la realidad. Ya en 1931 el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticana y afirmaba: ojalá esta voz del Vaticano llegue a todos los pueblos y lleve paz, verdad y caridad. Ya en 1983 San Juan Pablo II destacó que la radio rompe barreras y hace posible la comunión de fe y esperanza, incluso en lugares donde el Evangelio no puede predicarse abiertamente. El Papa Francisco, más recientemente que en 1983, por obvias razones, en 2024, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dijo: el comunicar cristiano no busca protagonismo, sino cercanía, no busca ruido, sino escucha. También añadiría, durante su última visita a Radio María Italia en el año 2023, que la radio evangeliza porque entra en la vida de la gente con sencillez, con una palabra de esperanza, con la voz de una madre. Y obviamente recientemente el Papa León, dirigiéndose de igual modo a Radio María, la definiría como una ayuda para llevar la paz al mundo y difundir el Evangelio, elogiando su maravillosa labor evangelizadora. Es decir, que toda la Iglesia a lo largo de este siglo, ¿no?, la ha tenido muy presente y muy en cuenta, tanto que la ha podido ver como un instrumento providencial de evangelización. Y es que es así, yo siempre recuerdo esto que comentaba el Papa Francisco, yo lo recuerdo precisamente en uno de los comentarios que más nos ha impactado en Armando Lío, y es este joven que hace unos años nos escribía desde una cultura musulmana en tierras muy complicadas, y nos decía precisamente que gracias a que se encontró con un podcast de Armando Lío, empezó a contactar con la Iglesia, es decir, se acercaba, oraba en secreto, por supuesto. Al final de toda la historia lo que nos decía es que en su familia le echaron, de su trabajo le echaron, tuvo que emigrar, al final acabó en una ciudad de España, al norte de África, y allí vivió solo, desahuciado totalmente, pero él decía que estaba feliz, que estaba contento porque estaba con Cristo y que su única tranquilidad y su única compañía era encender la radio y escuchar los programas de Radio María.
ya no solamente Armando Lío. Gracias a todo esto, al final, pues yo no sé qué pasaría con él. Hemos intentado después escribirle, pero no ha habido forma de contactar con él. Pero es cierto, ¿no?, que el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, es una palabra viva, no es un cuentecito, no es algo que aquí decimos porque quede muy bonito. No, es que es así tal cual. Y yo creo que esto es esencial para todos, ¿no? Que podamos ver cómo la radio en sí misma, la transmisión del Evangelio por medio de la radio, marca la historia y sigue marcando también incluso la propia cultura de nuestros países. Pero mirando hacia el presente nos tenemos que preguntar qué papel tiene realmente hoy la radio en la vida de los jóvenes, porque es a lo que nos involucra a nosotros realmente en este programa. Por eso los jóvenes, yo creo que en relación al sonido, a la música, a la comunicación en sí misma, juegan un papel fundamental. Querida Claudia Abba. Así es, Fran. Yo ahorita estaba recordando, escuchando todo esto que ya habíamos platicado, que en nuestros tiempos, cuando éramos más pequeños, llegábamos del colegio y encendíamos la radio, o hacíamos tareas y encendíamos la radio. Y creo yo que hemos crecido con eso, y en nuestra actualidad quizá tal vez ya no tenemos esas grabadoras, pero sí tenemos nuestros celulares y entonces seguimos escuchando esa voz, ¿verdad? Para nosotros los jóvenes, hoy vivimos en un entorno digital, con plataformas de TikTok, Spotify, Instagram, pero el audio sigue creciendo. Y según Spotify, hay un alto índice de porcentaje donde todavía se escuchan todos los podcasts, donde el silencio también es sumamente importante. Y hay una frase muy bonita de Benedicto XVI en el 2012, decía: el silencio forma parte de la comunicación. En el silencio escuchamos y comprendemos mejor el sentido de lo que se nos dice. Y muchas veces nosotros los jóvenes, por vivir en esta era digital y en este entorno digital, creemos o nos saturamos de muchas imágenes, videos, pero no hacemos silencio. Y deberíamos de aprovechar esta plataforma y de aprovechar estos programas de radio para centrar nuestra atención, porque perdemos muy fácilmente la atención con muchas imágenes, y de hecho, pues para eso son, ¿verdad? Y muchas veces perdemos el tiempo. Pero creo yo que es importante recordar lo que decía Benedicto XVI. El silencio es parte de la comunicación, y la radio, el escuchar, nos permite poner más atención a lo que estamos haciendo, a nuestro presente. Por eso la radio, sobre todo hoy día, tiene este papel fundamental dentro de nuestros jóvenes, dentro de la comunidad juvenil. Y esto lo hemos reflejado también, pues, en muchos mensajes y, por supuesto, también en esta casa, Lucy. ¡Atención, atención! Pasa y acontece que Radio María y otras emisoras católicas han logrado involucrar a miles, pero a miles de jóvenes en todo el mundo, captar el interés de cada uno, enamorarle de una manera mágica que solamente la radio lo hace. Y no solamente como oyentes, sino también como voluntarios, o sea que nosotros somos la prueba viviente prácticamente, ¿verdad? También tenemos locutores y testigos de fe. Tenemos en cuenta de que todas las radios Marías que existen tienen voluntarios, y eso me parece algo fantástico. Un dato, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud pasada, o sea, reciente, en el 2023, que fue en Lisboa, el Papa Francisco destacó la necesidad de jóvenes comunicadores del Evangelio, que no tengan miedo de hablar con corazón y de escuchar con amor. Y esto me parece asombroso, porque uno, cuando está en radio, ve todas las plataformas que tienen contenido, superponen todo, y uno es como que dice: ¿será que la radio va a terminar? Pero no, Papa Francisco ahí está dando ánimos a todos nosotros como voluntarios, ¿verdad? En radio.
Y es que nos damos cuenta de que esto sucede así, ¿no? Yo con Armando Lío me pasaba muchas veces, porque he visto pasar a tantos jóvenes. Ahora mismo lo que nos veis aquí, de hecho, son prácticamente nuevos, porque por aquí hicimos la cuenta y han pasado ya 123 jóvenes. 123 jóvenes han pasado por el programa de Armando Lío, aunque alguno haya sido de forma esporádica, otros de forma silenciosa, otros solamente con una pequeña colaboración en redes sociales, o incluso algunos que han perdurado pues algunos meses o alguno durante alguna temporada, y es desde luego una riqueza inmensa, ¿no? Ha sido un acercamiento, ha sido una palabra en la que ellos también han podido sobre todo gustar la gracia del poder ver un poquito lo que significa compartir la vivencia del Evangelio que ellos han recibido. Y es importantísimo que esto continúe así, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no habría ninguna forma de que ellos puedan evangelizar más allá de del terreno de la parroquia o de su grupito de donde vivan la fe. Por eso es tan importante que haya iniciativas, como es el caso de Radio María, porque se le da cancha a muchos de ellos para que puedan experimentar, aunque sea una vez, aunque sea solamente por un tiempo, esta gracia, ¿no? La gracia de poder vivir lo que significa compartir el amor de Dios de esta forma. En tiempos de redes, además, esto es un milagro, por lo menos a mí me lo parece, Bernabé. Sí, porque la radio frente a las redes sociales pues es la compañera silenciosa, ¿no? Es decir, ofrece algo pues que va en contracorriente. Una escucha pues eso, pues atenta, y una palabra que no se interrumpe nunca. Como dice el documento final del Sínodo de los Jóvenes en 2018, los jóvenes buscan espacios de silencio donde escuchar su corazón y la voz de Dios. Y quizás, bueno, pues una radio así silenciosa y cercana puede ser uno de esos lugares, Fran. A mí, bueno, me ayuda un poco también la radio, la escucha a la hora en el trabajo. En el trabajo siempre estoy escuchando en mi día a día, porque ya yo trabajo en una fábrica muy grande, 9 naves industriales, y en cada una de las naves tienen puesta la radio, siempre, no para nunca, solo para la hora de comer, es lo único. Pero siempre tienen la radio puesta, y ellos trabajando están en silencio, trabajando pero con la música, o trabajando con las noticias, o trabajando pero callados, de normal callados. Y yo lo mismo, yo me voy a mi oficina y yo estoy con mi radio también puesta en el ordenador, porque en el móvil, ahora que ya no llevan clavijas, ya es un poco más complicado lo de poner la radio en el móvil. Y es una compañera dentro del silencio en mi trabajo, porque son 9 horas de trabajo en silencio, pues siempre te está acompañando con el run run, y no te sientes nunca solo dentro de ese tiempo de soledad laboral. Y a cuántas personas que igualmente tienen una soledad, no una soledad momentánea, sino una soledad que muchas veces perdura en su día a día, ¿no? Y la radio es la compañera que está con ellos día y noche, me atrevo a decir. Por eso, si la radio acompaña, si la radio informa y también forma, yo creo que puede evangelizar o no. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver en la segunda parte de este programa. Pero os adelanto que la respuesta es sí. No lo voy a ocultar mucho tiempo. Pero de eso hablaremos ahora. Nos vamos a tomarnos un café, un tereré o aquello que os apetezca. Volvemos en unos segundos.
Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio@radiomaria.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca. Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Radio. Bueno, hoy os lo hemos puesto muy facilito. Contadnos cómo os acompaña la radio, qué significa para vosotros la radio, de forma más específica, qué significa para vosotros en vuestras vidas Radio María. Hoy, desde luego, os lo hemos puesto muy facilito para que podáis colaborar. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues a través de las vías de contacto que acabamos de escuchar. Y es que la radio, sin lugar a duda, si sirve, hace y tiene toda la historia que tiene, pues tiene que ser también, si no, no estaríamos aquí en Radio María, una labor evangelizadora, tiene que ser un medio evangelizador. Y esto parece cosa, desde luego, milagrosa, diría yo, Claudia, porque a veces las ondas no nos damos cuenta a quién llega, ni a dónde llega, ni cuándo llega. Y luego después, pues a lo mejor no, tenemos la suerte de gustar un poquito, pero lo que no gustamos, el Señor lo sabe a todos los que llega. Así es, y me gustó mucho al inicio del programa, recordemos que decían a través de la historia, pues que no tiene barreras, no tiene tiempo, y eso es algo impresionante porque imagínense si no nos da o no estamos listos para escuchar tal programa de radio aquí en Radio María porque estamos en un compromiso o reunión familiar o lo que sea, después podemos ir a la aplicación de Radio María y escucharlo, o sea, no nos perdemos. Y también creo yo que esto es bien interesante porque imagínense, no existiera la radio, no existiera este programa, si fuera impedimento la distancia. Yo estoy en Guatemala, estamos en diferentes países y eso no importa. Y como también decíamos, tenemos esta tarea, esta misión evangelizadora, la radio como medio evangelizador. Evangelizamos a través de las ondas sonoras, como decía la Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales en el documento Communio et Progressio de 1971, definió los medios de comunicación como nuevas formas de presencia y de testimonio del Evangelio. O sea, también este es medio para ser testigos de Jesús. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, en 2013, invitó a salir incluso a través de los medios digitales a las periferias del mundo para llevar la luz del Evangelio, que es lo que también nosotros intentamos acá en Radio María, salir, ¿verdad? Salir a esas nuevas periferias y evangelizar por los medios que existen. Radio María es un ejemplo concreto de esto, presente en más de 80 países, emitiendo en más de 70 idiomas, financiada por oyentes y sostenida por voluntarios. O sea, este mensaje evangelizador no fuera posible y no llegaría a miles de países sin los que nos están escuchando, sin su ayuda y también por los voluntarios que ponen su tiempo y su entusiasmo. Uno de sus lemas de campaña, una radio que cambia vidas, resume el poder misionero de la palabra sencilla y cercana, porque eso es lo que buscamos, es ser cercanos a nuestra realidad, a la realidad de los que nos escuchan, ser esa compañía que muchas veces necesitamos. Y es que además es literal, lo he experimentado y os lo cuento tal cual lo vivo. Hemos realizado esta campaña que se suele realizar aquí en España todos los meses de octubre con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar,
Y este lema de una radio que cambia vidas es que es así tal cual, porque el objetivo es que todos los oyentes puedan donar una pequeña aportación para poder comprar un aparato de radio, las llamadas radiolinas, que son específicas de Radio María, con un diseño muy particular de la Virgen María, que está embarazada. Es lo que simboliza esa radio, ¿no? Que es preciosa. A mí por lo menos me parece que el que la diseñara estaba iluminado por el Espíritu Santo. Y ciertamente no hay mejor forma de reflejar lo que es Radio María, ¿no? Porque cuando te llega el mensaje del Evangelio, cuando te llega el mensaje de Dios, ¿no? Esta palabra viva, lo que hace en tu vida es esto, ¿no? Es como que te embaraza. Porque la palabra hace así, ¿no? Te va embarazando y luego después va el niño creciendo poco a poco, igual que pasó con la Virgen María, ¿no? Va Jesús poquito a poco creciendo en ti hasta que se hace adulto y al final te revela cuál es tu cruz. Todo el proceso. Me acabo de adelantar 33 años en todo el proceso de lo que hace la palabra en uno, ¿no? Es precioso, ¿no? Ver cómo el Evangelio puede calar así en la vida de tantas y tantas personas. Es que tiene que ser cierto, es que no hay ninguna duda, es que si lo dudas es porque no lo has experimentado, porque una vez que lo experimentas puedes caerte, puedes dudar de vez en cuando por el camino, incluso no puedes aceptarlo si no quieres, ¿no? Pero la semillita una vez que está plantada, eso ya no hay nadie en el mundo ni maligno que pueda arrebatártelo, eso es así. Yo conozco muchos testimonios de personas, de jóvenes que han vivido esto así, ¿no? Que desde pequeñitos han crecido con la palabra de Dios, han crecido con una vida cristiana, o incluso algunos que la han escuchado, la han visto 2 veces en su vida, y en los momentos de dificultad, en los momentos se acuerdan, ay, mi abuela que me rezaba el rosario, ay, mi papá que me rezaba antes de dormir, ay, mi amigo que me invitó un día a ir a misa y aquel cura dijo no sé qué, o ay, que también las conozco, aquella vez que yo encendí la radio y yo lo que quería escuchar era una emisora de música y solamente se escuchaba Radio María. Y había un señor que yo no sé de qué estaba hablando, pero me dijo que Dios me quería tal y como yo era. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible, es posible. Por eso la evangelización digital existe, en tanto que está enfocada a llevarte a la iglesia, a llevarte a Jesucristo. Y esto es esencial, que lo veamos en nuestro día a día, Lucy. Claro, es que en estos tiempos la radio también se transforma, se adapta, acompaña y por sobre todo, bueno, uno de los cambios a pasos grandes que la radio tiene es que no solamente se escucha por la FM, sino que ahora se encuentra por streaming, en podcast y aplicaciones móviles. Uno lo escucha desde su celular, puede ver también quienes hablan. Y bien, el Papa Francisco cuando dio su discurso al Dicasterio para la Comunicación, eso ya fue en el 2022, señaló algo muy importante. Dijo que evangelizar hoy significa aprender a habitar también el espacio digital, no como turistas, sino como ciudadanos. La radio también es tu compañero, quien habla conoce tu realidad, trata de hacerlo más ligero contigo, obviamente no como turistas como dice Papa Francisco, sino como ciudadanos, otro más como vos. O sea, que algo más que quiero compartir es que los jóvenes católicos son llamados a ser influencers también, una palabra muy conocida actualmente. A ser influencers del Evangelio con la autenticidad, usando la radio, las redes, la creatividad y por sobre todo su vida, su testimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a evangelizar por la radio? Pues lo que uno recibe, cómo Cristo habita en cada uno. Fíjate que a mí esto siempre me llama mucho la atención, ¿no? Te metes en Instagram o en TikTok y a la gente no le da vergüenza mostrar el pijama que lleva,
mostrar cómo de desordenada está su habitación o su dormitorio, mostrar incluso cuando sale a correr por las mañanas temprano, todo sudado y todo, en fin, me refiero, no hay vergüenza en mostrar tu día a día o en mostrar estos aspectos que crees que te van, no sé, que te gusta compartir, sin más, ¿no? Ahora, qué poquitos son los que se atreven a mostrar su realidad interior. También es cierto que en cierto modo hay que proteger esto que se llama el fuero interno, pero sin confundir con una realidad que te está dando la vida. Es como decía uno de estos influencers católicos, no me acuerdo quién era, pero lo expresaba así, ¿no? Dice, pero vamos a ver, si yo tengo un dolor de cabeza impresionante y resulta que un médico me ha dicho, oye, es que te pasa por esta situación o por este motivo, tómate esta pastilla que te va a solucionar el problema que tienes, ¿yo acaso no voy a compartirlo? O si veo a un amigo que está sufriendo de estas mismas migrañas que yo, no voy a decirle, oye, mira, acude al médico y que te va a recetar esto porque a mí me ha ido muy bien. Es lógico y normal. ¿Por qué nos da vergüenza entonces mostrar esto, no? Es curioso también que aunque existe esta reticencia inicial, sin embargo hay muchas personas que se están atreviendo a confesar la realidad que tienen en su corazón. Y esto ayuda mucho al mundo de hoy en día, porque nos hemos pasado mucho tiempo con este inicio de las redes sociales, con este resurgir de todo, en el que se ha ocultado, ¿no? Y parecía que no estaba de moda, o no era conveniente, o podrían criticarte. Y ahora, sin embargo, sí es cierto que percibo que muchos famosos incluso, pues no tienen miedo de decir, oye, mira, sí, yo creo en Dios. Hay otros que dicen, oye, yo es que voy a misa todos los domingos. Yo incluso antes de ir a rodaje, esto lo decía un actor de aquí de España, antes de entrar a rodaje, además de una serie súper famosa, bueno, de hecho lo puedo decir porque lo ha confesado abiertamente en redes sociales. No sé si os conocéis la serie de Netflix, La Casa de Papel, pues el actor que hace de Denver, él lo ha confesado así, de hecho ha hecho varias entrevistas ya, ¿no? Lo confesaba y dices, yo es que gracias a que he tenido una familia cristiana, gracias a que me han criado, me han educado en la fe, aunque luego después yo dijera que no, pues fíjate, he pasado una circunstancia, una situación en la que no encontraba sentido a mi vida y recordé esta semilla, esta transmisión, ¿no?, de la fe de mis padres. Por eso digo que es esencial, ¿no?, que recordemos que la fe sobre todo crece cuando la damos. Una vez que la hemos recibido, si queremos aumentarla, si queremos que ese niño crezca en nuestro vientre, pues tenemos que alimentarla, lógicamente, con la palabra, con los sacramentos, y darla a conocer, compartirla. Pero yo quiero compartir que dos cositas. La primera es que me parece que la radio, y más Radio María, que así como otras radios católicas que tienen voluntarios, dentro, cada uno de nosotros nos dedicamos de lunes a viernes o de lunes a lunes a algo especial, a nuestros trabajos, somos estudiantes, XX. Y somos católicos en todas esas áreas. Entonces, me hace recordar mucho a lo que decía el humorista Franco Escamilla, que hace unos días, a inicios de octubre, fue invitado para este encuentro de los comunicadores digitales y compartió su testimonio, hizo un monólogo y habló de él como católico, de cómo llegó a identificarse y abiertamente comentó de que él veía a un Dios perfecto, alguien impoluto, y que él se sentía otro, o sea, se sentía manchado, con pecados, como que, ¿cómo yo me voy a acercar a alguien tan perfecto? Y hablando, o sea, yo le invito a que puedan mirar también, comenta de que después de mucho hilar, llegó a hacerse uno también, a perder ese miedo y evangelizar también a través de su trabajo. Por eso no podemos negar
que la fuerza de la radio sobre todo la tenemos en este testimonio personal. Y como nos decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, el hombre contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros. Así que cada programa, cada palabra dicha con fe y alegría, pues puede ser un acto de evangelización. Tengámoslo en cuenta, eso es lo que intentamos, o con la conciencia que venimos aquí cada domingo, ¿no? La radio evangeliza, no por el volumen de su antena, sino por la profundidad del mensaje. Esto lo tenemos súper claro aquí en Radio María, por eso nos importa más que haya una antena en el último rincón de la montaña que en una gran ciudad con una, si nos podemos apañar para que esté todo cubierto, pues genial, ¿no? Pero es importante, ese anciano que está allí con las cabritas es importante para Radio María. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Pues queridos amigos, yo creo que ha sido un programa muy interesante. Además, este pedazo de homenaje que queríamos hacerle también a este gran medio radiofónico y por supuesto a nuestra casa, Radio María. Lucy Cardozo, antes de irnos vamos a recordarle a todos nuestros oyentes muy rápidamente cómo andamos con este jubileo que ya mismo nos va tocando su fin. En cuanto llegue el Adviento se nos va a pasar volado. Muy importante estos jubileos como los anteriores que ya han pasado. Bueno, este fin de semana se ha celebrado el jubileo de los equipos sinodales. Muy importante porque llevaron un trabajo ya bastante peregrino. Y también de los órganos de participación. La próxima semana, a partir de mañana, 27 de octubre, y hasta el próximo domingo, el 2 de noviembre, celebraremos el jubileo del mundo educativo. Así que profes, maestros, todos los que enseñáis, espero que esta semana la viváis a lo grande, como siempre decimos. Sabemos que no es posible a todo el mundo acercarse y viajar hasta Roma. Podéis vivirlo más cerquita. Lo podéis vivir incluso si hace falta en vuestra parroquia. Eso sí, luego después conectáis para la misa general en Roma con Radio María para poder vivirla y todo estupendo. O acercaros a un templo jubilar, lo más cercanito que lo tengáis, que seguro que tenéis alguno al ladito y no lo sabéis. Querida familia, hemos llegado a este punto de culmen del programa. Os recordamos que este viernes celebramos Halloween, que no Halloween, que muchos ya estaréis cantando cancioncitas y vistiéndolo de fantasmitas, pues vestiros de santos y celebrar la vida, celebrar la gracia y el don del cielo que esperamos alcanzar algún día. Y por supuesto, ¿por qué? Porque vamos a celebrar esta gran festividad de todos los santos. Hoy hemos podido descubrir que la radio no está en crisis. Está viva más que nunca, vibrante y es más necesaria que en ningún momento. En un mundo saturado de imágenes, la palabra hablada sigue tocando el alma, porque ya lo dijo San Pablo, ¿no? A través de la estupidez de la predicación llegará Jesucristo a vuestro corazón. Esta última parte la acabo de añadir yo. Que este medio, nacido para conectar, pues siga siendo instrumento de fe y de esperanza, no lo olvidemos. Así que despidiendo el programa, querida Claudia Aba. Bueno, invitar a todos a que seamos evangelizadores en la radio, en las redes sociales, en donde sea. Yo me quedo el día de hoy reflexionando sobre la radio. No tiene fronteras, no tiene tiempo. Así que a escuchar Radio María. A escuchar, que no hay ninguna otra cosa mejor que hacer. O puedes hacer más cosas mientras escuchas. Lucy Cardozo, Paraguay. Yo quiero saber, ¿cómo fue que llegaste a escucharnos por primera vez? Déjanos en las redes sociales que te estaremos leyendo. Buenas noches. Os va a poner un post de estos, una story, para que lo podáis contestar y facilitaros el trabajo. Así que, ya que utilizamos redes sociales, vamos a emplearlas bien. Bernabé González, España. Pues nada, familia, nos despedimos un día más. Yo, es que justo cuando estaba en el programa me he acordado de que yo de pequeño, cuando no había autovías todavía que conectaban con Albacete, iba a ver a mi familia. Y entre pueblo y pueblo, la radio se desconectaba. Y la única radio que permanecía siempre en esa furgoneta Chrysler Voyager blanca era Radio María. Me acabo de acordar de que mi padre ponía Radio María y dice, es lo único que hay y la vamos a escuchar obviamente, porque siempre vamos a tener al Señor presente. Queridos amigos, querida familia, como dijo el Papa Francisco, comunicar es sembrar.
Y cada palabra de bien es una semilla que da fruto, aunque no sepamos cuándo ni dónde brotará. Pues que la Virgen María, estrella de la evangelización, reina de Radio María, nos ayude a seguir comunicando siempre este mensaje con alegría. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días en los micrófonos de Radio María. Para toda la audiencia de España, ya sabéis que nos podéis seguir semana tras semana gracias al podcast. Así que un fuerte abrazo, sed felices y sed buenos si podéis. Hasta entonces, adiós. 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 Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia. Armando Lío.